Andrés Alfate, ¿es verdad que Francisco el Papa está ante la inminencia de un ataque contra su vida? Muchos lo afirman de esa manera y hoy día nos gustaría desglosar punto por punto cuáles son sus dichos, cuáles son sus acciones que lo pondrían en la mira de que muchos derechamente lo quieren ver desaparecido del mapa, muerto al nuevo Papa, un verdadero renovador y reestructurador de la Iglesia Católica. Por estos días, por estas horas, incluso antes, se juntó con el presidente actual de Estados Unidos, Barack Obama, en donde supuestamente él le decía las tantas igualdades que tienen en su forma de regir, por su amor al prójimo y todo lo demás. Obama decía que él era un gran fan del Papa. Yo no sé en qué punto se parecen, no sé cuál es el punto de conexión, pero sin embargo es una de las tantas sorpresas que todos quieren estar cerca del nuevo Papa. Y por supuesto, para conversar este tema, ya está con nosotros y un fuerte aplauso para el gran Hugo Cepeda. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el tema que algunas personas que dicen poder ver el futuro, otros que son capaces de interpretar grandes profetas, antiguos y contemporáneos, como Benjamín Solari y Parravicini, muchos tienen miedo de que quizás el Papa actual más querido de los últimos tiempos puede estar en la mira de que alguien quiera asesinarlo por todas las reformas y destrucción del poder y corrupción, tanto interna como de afuera, que podría estar atacando el Vaticano. De hecho, fíjese que algunos hablan que el tercer secreto de Fátima podría estar refiriéndose a él y no como oficialmente fue adjudicado a Juan Pablo II. De hecho, tenemos el texto del Papa anterior, Ratzinger, por favor, y lo revisamos de inmediato. Mucha atención. One of your jobs here at the Congregation for the Doctrine of Faith is investigating the Marian apparitions that occur in history and in our present age. You, in 2000, released the so-called Third Secret of Fatima, and part of that revelation was that there would be a hail of bullets, the Pope would fall and appear to be dead. The congregation interpreted that as the assassination attempt on His Holiness, John Paul II. Is it possible, and I've gotten many letters asking me to ask this question, is it possible that this could point to a future Pope? We cannot exclude it, this is clear. Even if the immediate sense of these prophecies, these visions is always in the next generations, he has also a sense for future times. We cannot exclude. Even, I would say, we have to wait for that even in other times we'll have similar crises of the Church and perhaps also similar attacks to a Pope. Bueno, Ratzinger lo que dice de alguna otra manera es que él, al igual como muchos feligreses, no estuvieron de acuerdo de que la tercera profecía de Fátima estuviera vinculada a Juan Pablo II, que es la versión oficial de la Iglesia, sino que debe ser un peligro aún mayor para un siguiente Papa de la Iglesia misma. Cortito, ¿qué es lo que dice el extracto que más nos interesa acá respecto a que un futuro Papa puede sufrir, digamos, el ataque con consecuencia de muerte? Es interesante lo que, perdona, que cuando lo dice... el resumen de lo que él dijo. Porque él era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe y el Papa en ese momento era Juan Pablo II. Por lo tanto, habían de alguna manera ciertas interpretaciones que la víctima podía ser justamente Juan Pablo II, que por esas cosas del destino su sucesor fue justamente Joseph Ratzinger. Exacto. Y además hay una cosa muy importante aquí, que no solamente este tipo de predicciones. Yo he estudiado mucho la de Nostradamus. Perfecto. Nostradamus habla precisamente de un atentado en contra de un papa violento, pero él lo indica al papa Pedro Romano, que sería el último papa de la fase actual de la Iglesia. Como San Malaquías también lo dijo, San ¿no? Malaquías y lo que dice. por números corresponde al actual Papa Francisco. Sí, pero tendría que vivir 90 y tantos años, y es muy difícil, tendría que vivir casi 100 años. Lo que pasa es que no es claro que sea este papa lo mismo el último papa, porque Benedicto no terminó su papado. Ya. Entonces se puede exactamente combinar ambos papados. Pero lo que sí podemos decir que no pasa de un próximo, ¿no? No pasa de un próximo. Y yo lo puedo citar con fecha de San Malaquías. San Malaquías comienza su profecía con Celestino II el año 1143. Y hay 442 años en que sale elegido el año 1585 el Papa Sixto V. Y el lema que le atribuye a los papas
San Malaquía referente a el Papa Sixto V es en la mitad del eje. Perfecto. ¿Y qué vendría ¿Qué siendo? quiere decir? En la mitad del tiempo. Y habrían nuevamente nuevos papas correspondientes a 442 años más. Y esa fecha sería el año 2027, donde sería elegido el Papa Pedro Romano y que tendría precisamente Y el último. y el último papa de la fase actual de la iglesia, no quiere decir que sea el último papa. Claro, sería difícil pensar que este papa llegue hasta el Es año muy difícil, 2027. es muy difícil. Por ningún motivo. Pero hay una cosa, podría llegar a los 91 años perfectamente. Pero también, sin Pero embargo, podría siempre, ser. claro, pero siempre hay riesgo con los papas. El evento que a lo largo de la historia el papa que han sido prácticamente asesinados, otros envenenados. Hasta el día de hoy no se ha aclarado cuál fue la muerte de Juan Pablo I. Pero este papa en particular, al parecer, se cuida menos. Por ejemplo, la otra vez cuando fue a Brasil, estaba por la favela en un auto descapotable. Él se cuida menos que los antecesores. Efectivamente, verdad, Felipe, digamos. tiene usted razón. No se cuida nada. Se baja el papamóvil y evidentemente se expone. No digo que vaya a haber una conspiración en contra de él, pero un loco puede existir en cualquier Por momento. supuesto, claramente. Entonces vamos entendiendo. Una primera causa tiene que ver con respecto a las profecías que directamente, como don Hugo Cepeda nos acaba de aclarar increíblemente, respecto que un papa debiera sufrir algún tipo de atentado con consecuencia de muerte. ¿Qué es lo que dice el tercer secreto de Fátima? En estricto rigor lo siguiente. Rescatamos uno de los párrafos, por supuesto son mucho más largos. Y atención, la Virgen, hablando con estos pastores, dice lo siguiente. Sor Lucía de Jesús dos Santos es la testigo de la aparición en el año 41 y el extracto que nos interesa dice así: el Santo Padre, el Papa a entender, antes de llegar atravesó una gran ciudad en medio de ruinas, apesumbrado de dolor y pena. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de una gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flecha, amigos míos. ¿Se puede desprender algún detalle más específico a partir Y de además esto? otra cosa, hay una coincidencia. Yo siempre analizo en conjunto esta profecía, la de San Malaquía y la de Nostradamus. Nostradamus, que es más vago en la fecha, pero señala también algo parecido a esto, que el Papa va a ser muerto, Pedro Romano, destruida la iglesia, y por las interpretaciones que yo hago, además, van a ser destruidas todas las 7 colinas de Roma. Perfectamente. Las 6 colinas, una se va a salvar. ¿Y cuál es esa? En que se va a mantener la esencia de la iglesia, el Esquilino. Y el Esquilino, la colina Esquilino es donde está la iglesia de Santa María la Mayor, que está en homenaje a la Virgen y que es la patrona de la ciudad de Roma, y que sería ella la que presidiría la renovación de la iglesia y la fe del futuro. Eso es más o menos una interpretación, bueno, la hago yo personalmente, Excelente. pero fruto de todos estos estudios. Estupendo, maestro. Ok, hemos visto que respecto a las profecías de la propia Virgen, de otros profetas, como citaba Nostradamus, Parravicini, entre tantos otros, hablan de que en algún momento un papa puede llegar a ser asesinado. Muchos pensaban en este, pero llevando la cuenta, usted ha dado en un punto clave, debiera quizás ser más que este, el próximo, pero no pasando de ese. No pasando de eso. Otro punto de por qué el Papa podría morir, por qué algunos estarían buscando su deceso, es por los intereses creados que se han ido formando a lo largo de la historia con uno de los poderes más grandes y que sin embargo hoy día Papa Francisco los ha detenido. La mafia. ¿Cómo hace referencia a la mafia italiana, una de las más peligrosas y reconocidas en todo el mundo? Así es como se refiere a ello el actual Papa. Atención. A los hombres y a las mujeres mafiosas. Por favor, cambien de vida, conviértanse. Aún es tiempo para no acabar en el infierno. Eso es lo que les espera si continúan por este camino. Finalmente podemos sacar del extracto, si podemos ver de lo que él se refirió respecto a la mafia, donde hay una invitación a cambiar, digamos, o que se condenen desde ya en el infierno. Dice, a los hombres y mujeres mafiosas, por favor cambien de vida para no acabar en el infierno, porque eso es lo que les espera si continúan por ese camino. O sea, a ver, se lo dijo de frente. Yo no sé si ha ocurrido anteriormente que algún papa se vaya derecho contra el crimen organizado. Yo creo que en términos muy generales, pero con la precisión de Francisco no lo conocía. Además que da también para interpretar que no solo se está refiriendo a la mafia italiana propiamente tal, sino que también a lo que podría eventualmente estar corrompiendo a la Iglesia Católica. Exactamente. Y cuando él ocupa mafia,
no se refiere solo al crimen organizado del sur de Italia. Usó también la palabra mafia refiriéndose a los interiores del Vaticano. Claro. Por eso mismo, Muy valiente. Don Hugo también yo creo que debe saber a lo que se está exponiendo al hacer una limpieza interna del Vaticano. Yo creo O sea, que él sabe se lo que se expone expone. día a día. Tiene conciencia del peligro que corre. Vino para jugársela. Y para eso vino. Profe. Y además se está jugando en asuntos fundamentales. Fíjese que prácticamente ha cambiado la faz de la iglesia en menos de un año. Es verdad. Piensen ustedes, en esta fecha, en el mes de febrero, cuando renunció Benedicto, el año pasado la iglesia estaba en el suelo. En cambio ahora, en un año ha cambiado. Gente alejada, gente que no creía, e incluso Ha vuelto, actuales claro. incrédulos. Siendo portada de revista incluso a carácter juvenil, de rock todo. y todo lo demás, como un gran superhéroe. Y el Congreso de los Estados Unidos, Por ejemplo. que decían que el próximo visita vaya al Claro. plenario. Pero profesor, cuando vemos este tipo de declaraciones contra la mafia, que como dice Felipe, puede tener muchas interpretaciones, ¿usted lo considera un tipo valiente o lo considera un tipo temerario? Lo considero un tipo valiente, porque la diferencia entre la valentía y la temeridad es que la temeridad es irracional, es un arresto irracional de ímpetu. Sí, es como en cambio la de valentía, troglodita. el verdadero heroísmo es algo pensado y algo que está en definitiva arreglado por la prudencia. Dice en el momento oportuno. Hoy día, por ejemplo, al señor Obama le dijo varias cosas. Habló hasta del aborto el Papa. Sí. O sea que varias cosas. No es una persona que llegó a recibir los halagos solamente. Y además otra cosa, yo conozco de Europa mucha gente totalmente incrédula hasta el día de hoy. Pero dice, no, pero un momentito, el Papa es el Papa. ¿Cómo es posible, por ejemplo? Fíjense que todos los días miércoles, los domingos, reúne mucho más gente que la que reunía Juan Pablo II. Se está preparando para los próximos años más en España un nuevo encuentro juvenil y se calcula que 3 millones de personas van a asistir. Estamos en el tema de la mafia, que es un segundo factor de por qué este Papa podría correr peligro. Porque finalmente, ¿en qué se está metiendo Francisco? Y que finalmente la mafia salta, dice, bueno, le están metiendo la mano en el bolsillo. Atención con lo siguiente, esta gráfica de alguna manera postula cuáles son los puntos de interés que la mafia se siente vulnerable o tocada por el nuevo Papa. Las razones de la mafia para matar a Papa Francisco podrían ser la reforma al Banco del Vaticano, que son bravas. El último, ya vamos a llegar a Juan Pablo I, que cuando intentó hacerlo hay que ver. Cambios en los centros de poder de la Santa Sede, que fue de una y rápidamente, como decía Don Hugo, y posible ventilación de los nexos entre la curia y la mafia. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es posible, como muchos escritos afirman, de que alguna gente dentro del Vaticano, sedientos, corrompidos por el poder, hayan incluso, por decirlo de alguna manera, vendido su alma al diablo frente al crimen organizado? Pero sí lo hubo. Lo hubo en el pasado, hubo casos. ¿Se recuerdan ustedes de la logia Pidú? Que dirigía Dillo Gelli, que prácticamente tenía contacto con el Banco Ambrosiano de Milán, ¿Y estos eran curas? con personajes. No, él era masón, pero tenía contacto con sacerdotes del Vaticano, o sea, que estaba por sobre las tendencias Sí, claro. filosóficas y religiosas, y que hicieron mucho mal a la iglesia. Y que costó mucho erradicar precisamente esa corrupción. Por eso que eso es importante. Y ahora, cuidado, con el doble estándar. Yo he estado investigando y he estado estableciendo que aún hay una cierta tendencia de andar vendiendo conventos para que a inmobiliaria, cerrando Para monasterios, para hoteles, cerrando monasterios y distribuyendo las monjas por otras partes, sobre todo cuando están viejas. Es decir, se están olvidando Los mismos el valor colegios. sobrenatural que tienen los monasterios, donde precisamente está el corazón, la savia nutricia, la iglesia, están las monjas de clausura. Hay que protegerlas en lugar de disolver los monasterios. Por eso digo, no es el Papa, pero habrá que fijarse un poco en lo que colegios hacen los también, mandos ¿eh? medios. Como ganan plata también con los colegios. Y los venden. Sí, claro. No hagamos comentarios, otro día lo vamos a hacer. Tanto por medio. Universidad. De hecho, fíjese que llegó a tanto este emplazamiento directo que hace la mafia, que fue, digamos, portada de un diario. Atención, señor director, si lo podemos ver, por favor, porque esta portada dice de la siguiente manera. Ahí está el Papa Francisco, atento a la mafia. Compadre, o sea, él está al tanto, claramente. por supuesto, y obviamente Sabe lo que está lo haciendo. están subrayando, digamos, en la prensa. Esto fue el 13 de noviembre del año 2013. Y cuando nosotros comenzamos a leer a qué hace referencia este artículo, nos encontramos con el siguiente texto, por favor. Dice así: el Papa Bergoglio está desmontando los centros del poder económico del Vaticano, lo que está poniendo a mucha gente nerviosa.
Por eso el jefe podría tratar de eliminarlo sin dudarlo. El jefe, nada wea, perdona. Así Y como hablan le del llaman. Papa Bergoglio, ¿no? Exactamente. Francisco. Es que es extraña esta Es medio publicación. peyorativo, en lugar de decir Francisco es el Bergoglio. Pero en realidad, para mí es admirable. Yo no esperaba nunca que iba a ocurrir una cosa así. Sí, la verdad que- En realidad no me imaginé nunca, después que Sí, renunció porque esto fue, Benedicto, digamos, esto no es una fue cosa pasarle simplemente una milagrosa, tabla en cubierta. realidad. Esto fue, digamos, sacar las eso es lo tablas que del guapo. demuestra el gran argumento de la Iglesia a lo largo de la historia, que Dios escribe muchas veces con caracteres torcidos lo que desea ¿Qué lo- y la conducción exacta de la verdad de la Iglesia. Exacto. ¿Y qué lo hace distinto a Francisco con Ratzinger, con Benedicto XVI? Porque la información es la misma. Sí. O sea, Benedicto XVI sabe exactamente lo mismo que Francisco, Claro. pero él sale, renuncia a su cargo, más que por incapacidad, seguramente porque no era, incapacidad física me refiero, no era capaz de afrontar esto y resolverlo. ¿Qué lo hace distinto a Francisco respecto a Ratzinger? Ha pasado siempre en la Iglesia eso. No todos los papas son iguales, todos tienen estilos distintos. Y cada uno tiene una misión distinta. El gran papa mediático, sin duda alguna, que fue Juan Pablo II. Wojtyla. Arrasietor, Wojtyla, Así lo llaman. Carlos Wojtyla. Y ahora, ¿qué es lo que era Benedicto? Benedicto fue el gran teólogo del siglo XXI, el que fijó doctrinariamente aspectos importantísimos de lo que es la religión y sus relaciones con los demás. Pero él no tenía a lo mejor el carácter suficiente. Era más bien un para académico, enfrentar- un intelectual. Un intelectual, un académico que a lo mejor no tenía el carácter necesario ni la fortaleza necesaria para enfrentar una crisis como la que estaba viviendo la Iglesia. muy En bravo. cambio, este es un papa mucho más pragmático, sabe de teología, pero sobre todo, más que a teología especulativa, teórica, sabe de teología práctica. Ahora aterrizada. esta mezcla exquisita de los Aterrizada. jesuitas entre Evidente. poder intelectual con poder ejecutivo. Ejecutivo, Pero exactamente. Salfa, igual en De algún Argentina. momento nosotros nos cuestionamos si era una especie de marketing que se estaba haciendo y en cierta manera se estaba como, no utilizando al Papa Francisco con esto, pero como para que diera un vuelco a la iglesia en un momento. También pensamos que era marketing en su momento. Puede pero lo que pasa es que puede con que los con electores hayan hechos, pensado eso, pero en definitiva el cambiado. Espíritu Santo es el que resuelve el problema. Porque igual atrae fieles, pues eso es sin duda. Y además otra cosa, la sencillez con que habla, el carácter humano que tiene, Eso atrae. el hecho que se acerca a una persona que está sufriendo una silla de ruedas, se acerca, baja el papamóvil, Exacto. le impone las más manos, cercano. es cercano a los niños. Por ejemplo, ese día que hizo un bautizo a varias personas en el Vaticano, había gente que ni siquiera creuda, que no estaban casados de acuerdo a los cánones de la iglesia. Pero él dijo, no, aquí el que vale, ¿cuál? Es el niño. Yo no estoy bautizando a los padres, estoy bautizando a los hijos. Y todos ellos son iguales ante los ojos de Dios. O sea, el hombre sabe llegar profundamente. Uno lo escucha y siempre tiene una frase, aunque sea cortita, que va dirigida a cada uno de nosotros. Yo me siento interpelado muchas Lo que veces. necesita esa Lo que persona necesita. de su boca. Mucha atención. Ya vimos, obviamente, en términos proféticos, de la vida que corre peligro, pues, supuestamente, este Papa o el que sigue si es que hay otro más. En segundo lugar, vimos respecto al emplazamiento que hizo a la mafia, al crimen organizado, que obviamente ellos no se andan con chicas y su estilo precisamente es matar a todos aquellos que se interpongan en su camino. Lo tercero, esto es más delicado, la curia. El enemigo vive adentro del Vaticano. Atención, vamos con la gráfica. Dice así. El Papa Francisco ha suspendido al obispo del Lujo de sus funciones en la ciudad alemana de Limburgo. Franz Peter Tibers van Elsten no ha sido destituido, pero tendrá que abandonar su diócesis mientras se lleva a cabo una investigación sobre su comportamiento. El escándalo rodea a este obispo desde que la prensa alemana destapó que se había gastado cerca de 40 millones de euros en construir su sede episcopal. De ellos, 2,9 millones en sus habitaciones, que incluyen un salón de 63 metros cuadrados y una bañera de 15.000 euros. Bueno, esto ocurrió hace nada, obviamente cuando salió a la palestra el famoso obispo del Lujo, que tenía, digamos, un palacete para sí mismo, completamente innecesario, que no concordaba ni rimaba para nada, digamos, con lo que profesa la iglesia. Y finalmente él pide, por favor, retírese de la mejor manera. Y hoy día, ya después de todo el Pero escándalo, igual no termina lo sacan, cediendo. no lo sacan. lo destituye. No lo puede desepiscopar. Claro. Porque así como un sacerdote le pueden quitar el sacerdote, pero sin embargo le pueden quitar la administración de la diócesis. Claro. Entonces seguramente le darán un cargo en
en la conferencia episcopal. Pero podría de llevarle una secretario. parroquia No, y pobre. Salfa le tiene que haber tenido Pero aquí el ojo echado lo desde cuando era importante cardenal incluso. que este obispo claro. contravino algo fundamental que desde el primer momento dijo el Papa Francisco: yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Y precisamente este es un signo contrario. Claro. Evidentemente te pareció obispo renacentista, y es una de las cosas importantes. La humildad, como dijo, cuando nombró los cardenales: señores cardenales, no los integro a una corte, sino que les pido el espíritu de servicio. Pero No es podrían ser haberlo llevado a una porque ser capilla, antiguamente no sé, ser cardenal era formar parte de una corte, por lo menos. Claro. Exactamente, pero mucha Bueno, atención porque en el caso, obviamente, de sacar del mapa de la iglesia a este obispo del lujo, puede ser un ejemplo más mediático de varias cosas que han ocurrido respecto a este mismo entorno. De hecho, la curia podría ser parte del enemigo de aquellos que podrían planificar el deceso del actual papa. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles serían las razones de la curia para matar a Papa Francisco? La paulatina eliminación de los privilegios. Sí. Destitución de personajes claves de la curia que ha ocurrido. Investigación a organismos como el Banco del Vaticano, que a muchos que se han querido meter ahí les ha ido mal. Y posible renovación de doctrinas de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Serían todo eso que a muchos les va a doler. Porque algunos olvidaron el norte de la vocación religiosa, del llamado de Dios, de estar en esta función, y derechamente están interesados en conservar el poder que detentan, ser poderosos, ricos y llenos de lujo, en vez de finalmente servir a los demás. En el fondo, ellos perdieron su fe en Dios y adquirieron la fe en las funciones que desempeñaban. Exacto. La fe administrativa, que en todos los estados y en todas partes es peligroso. La gente que más que estar al servicio del bien común de una institución o de una colectividad, están en la fe de la función administrativa. Por supuesto, pusieron el cargo por sobre su Y fe. muchos de ellos deben ser incluso ateos. Una vez le preguntaban a las víctimas de Caradima, ¿qué opinaban? ¿Creerá en Dios Caradima? Y decían, yo creo que es ateo. Mire, Tiene que haber mucha gente que se ha están en la hablado iglesia, pero de son algunos ateos. cardenales que eran ateos, pero es difícil saber. Yo no creo que sean ateos, pero Profe, ¿y usted cree Dios realmente del capaz dinero. a esta curia que se vería afectada por Francisco de matarlo finalmente? yo no puedo decirle a usted ni sí ni no. Pero hay un antecedente. Ahora, esta es una interpretación personal mía que voy a dar. Él abandonó los aposentos propios del Papa dentro del Palacio Apostólico y se fue a vivir al convento de Santa Marta, que es prácticamente un hotel. Almuerza, toma desayuno en el comedor con las demás personas. Incluso pide permiso y se sienta donde están otras personas también. Paga de su bolsillo y eso. paga su Sí, bolsillo. claro. También un modo de defensa. Hizo estar en los aposentos pontificios con un guardia suizo adelante. vigilado. Nadie sabe quién entra, quién puede entrar, qué puede pasar. Sobre todo que a lo largo de la historia han pasado muchas cosas. Pero será entonces que él no le debe nada a nadie, Hugo, porque Ratzinger, bien o mal, él era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo tanto pertenecía a la curia romana. Exacto. Francisco, No pertenece. el cardenal, No arzobispo de pertenece. Buenos Aires, Es un outsider. no era No de la pertenece, curia romana. exactamente. Por lo tanto, de alguna manera no tiene intereses creados en esa curia y por eso esa curia lo ve con esos ojos tan... Este gallo no es de los nuestros. Y viene por nosotros de alguna forma, ¿no? Exactamente. Puede perfectamente interpretarse Puede así, ¿no? interpretarse así. Podría Hay preguntar casos, a por Google. ejemplo, Muy bien. este Papa Ahora que se todos parece saben dónde mucho a le aprieta Juan el zapato. 23. Usted, Que lo cita. salvo yo, usted ni nacían en la época en que fue Papa Juan 23. Concilio Vaticano II. Juan, no, ese era León XIII, otro gran Papa. Está, yo no sé qué. Juan 23 sale elegido Papa y era muy parecido a este Papa. En primer lugar, físicamente un hombre gordito, bonachón, y gran ingenio tenía. Y precisamente hizo una reforma sustancial de la Iglesia, la más importante de estos últimos 1000 años. Y sin embargo era un hombre, claro que él tenía el boato propio, que en esa época era muy difícil cambiarlo, del Vaticano, de la ceremonia, pero era un hombre de una sencillez enorme. Exacto. Cuando le preguntaron, ¿usted va a nombrar príncipe o marqueses a sus hermanos? ¿Se imaginan ustedes el Soto y el Monte, el pueblecito en que salimos, que somos los campesinos, que va a llegar de príncipe o marqués mi hermano? Es reírse, pues. Ese ya otra cosa. Pero Aterrizado, era el hombre muy ingenioso. ¿Ah? Un día estaba en París, era embajador del Vaticano en París, anuncio, y una gran comida, y resulta que estaban todas las damas muy escotadas. Entonces, ¿qué le parece, señor Nuncio? La elegancia de las damas no la alcancé a percibir, no miré bajo la mesa.
No tenía sentido. Era una cosa muy simpática. Pero nivel humano. hay muchas maneras, dijo, de botar la plata y empobrecerse. Uno es el juego, la otra las mujeres. Mi familia eligió la peor, la agricultura. Tenía un sentido del humor. Fue a ver un niñito enfermo. El niñito no quería saludarlo. Y él le dice, ¿y tú cómo te...? Él se llama Angelo Roncaglia. ¿Cómo te llamas? Arcángelo, le dijo. Ah, es más que yo soy solo Angelo. Excelente, buen Arcángelo. Lo primero que hizo como papa fue visitar a los presos. Lo primero que... Era un hombre totalmente... Para ir al rescate de ellos. Desgraciadamente duró poco más de 4 años. Murió de un cáncer largo, sufrió mucho, pero puso los cimientos de la nueva iglesia. Pero don Hugo, sin duda uno de los que menos duró, en un ambiente sumido entre el escándalo, el enigma, la conspiración, es Juan Pablo I. Y me gustaría que revisáramos... No sabemos qué pasó. Obviamente, ahí no se sabe lo que pasó, pero obviamente no son pocos los que piensan que fue asesinado por sus propios, vamos a decirle, colegas o compatriotas. La similitud entre Papa Francisco y Juan Pablo I. Actitud hacia la cura vaticana, ambos son reformistas y buscan limpiar los vicios de la Santa Sede. Segundo, la actitud hacia los fieles, los dos son cercanos, admirados y comunicadores innatos. Y la tercera, actitud hacia las tradiciones de la Iglesia, ambos han rechazado tradiciones milenarias referidas a la vestimenta y estilo de vida. Y yo creo que la más importante, si tuviera que agregar una cuarta, tiene que ver con tocar el Banco del Vaticano. Él incluso fue más enérgico y dijo, si es que un banco funciona bajo la vocación de usura, ¿qué tiene que ver eso con la Iglesia Católica? ¡Me cierran el banco! Y a los 33 días, obviamente, bajo un misterio, para algunos no, que hasta el siglo XIX, la Iglesia excomulgaba a los católicos, o sea, a los bautizados, que practicaran el préstamo de interés. Eso se llama usura, que es el préstamo de uso. Claro. El valor del dinero. El valor del dinero y el consumo del dinero. Santo Tomás de Aquino tiene una frase extraordinaria del préstamo de uso. Si yo a usted le vendo un decalitro de vino, no puedo cobrarse porque además lo tome o lo beba. Exacto. O sea, todos los bancos ahora estarían en pecado. Estarían en pecado, hasta el siglo XIX. Retail, todo y ahora pecado. una cosa en el Papa Juan Pablo I. Para mí lo más extraño, si un papa muere en las circunstancias, ¿por qué no hicieron la autopsia? ¿Por qué no hicieron la autopsia? Bueno, Un buen punto. es que a propósito eso es lo mismo. Por favor, vamos con la gráfica, porque aquí está el misterio de la autopsia precisamente, que rodea los enigmas de la muerte de Juan Pablo I, porque a pesar de que el Vaticano lo niega, a Juan Pablo se le hizo la autopsia. Esto lo dice Jesús López Sáez, un sacerdote, durante el 14 de septiembre del año 2003. Y por esa autopsia negada, se supo que había muerto por la ingestión de una dosis fuertísima de un vasodilatador. Se trata de una medicina absolutamente contraindicada para quien tiene la presión baja, como la tenía el Papa. Un hombre de la Lo Iglesia, envenenaron. seguro, seguidor y servidor, por supuesto, de Dios, y cercano, digamos, a las ideas de Juan Pablo I, hace esta acusación. Lo oficial es que... Lo Yo oficial creí que he negado la es que, Hugo, autopsia. lo que tú dices es lo oficial. Oficialmente a Juan Pablo I no se le hizo una autopsia. Exacto. Porque eso es. ¿Y de qué se murió, se supone? Pero eso es lo que de alguna manera habría ocurrido. Envenenado, le provocaron un ataque, En el derechamente. fondo murió un ataque al corazón. No, eso es lo oficial. Claro, es que murió pero de por lo que entendemos Pero es provocado inducido, por alguien que, a sabiendas de que no podía tomar esa medicina, claro. porque eso sería el efecto que surtiría en su cuerpo, se la dieron para pasar lo más piola posible. Ustedes saben que le llamaban al Papa la sonrisa. Su característica era que permanentemente era una sonrisa muy benevolente, muy acogedora. Y fue el primer Papa que no se coronó. Ustedes saben que el Papa, hasta Juan Pablo I, al término de la misa, se le ponía lo que se llamaba la tiara, una triple corona, en su calidad de príncipe, de reyes y padre de emperadores. Que era una cosa totalmente pagana, porque la tiara no formaba parte de los ornamentos litúrgicos, los obispos usan la mitra. Exacto. Él fue el primero que suprimió esa ceremonia. O sea, ve la sencillez. Empezó con Juan Pablo I. Perfecto, excelente, maestro. Conclusiones a este Papa, ¿se salva o no? Bueno, yo creo que se salva para ir al cielo. Ahora, de que vaya a vivir, ahora, bien. de que vaya a vivir, Sí, eso esperamos. Pero no puedo asegurar nada. Perfecto, maestro. Estemos a la espera y mucho ojo, digamos, con lo que puede ocurrir con quizá uno de los mejores papas de la historia.